6 minutos y bueno, agradezco también en este jueves que, como siempre sabe, los jueves financieros, esté con nosotros el contador Rolando Silva Briceño. Él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, y hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante, acerca de los impuestos verdes o impuestos ambientales, que tiene que ver con aquellos que pues de algún modo se dedican también a contaminar de cierto modo y que tienen que pagar justamente por los daños que están ocasionando. ¿Cómo está, contador? Buenos días. Buenos días, Javier. Como siempre, muy bien de este lado y un gusto en saludarte a ti y a tu amable público. A tus órdenes. Bien, pues platícanos acerca de esos impuestos verdes, quiénes son los que tienen que pagar, cómo está el asunto, pero sobre todo tiene que ver mucho con la conciencia ambiental, ¿no? Para aquellos que pues se dedican a algún tipo de industria donde están contaminando, están llevando algo, pues se pueda ir resarciendo este daño a través de sus impuestos. Sí, exactamente. Tenemos impuestos que normalmente tienen como propósito pagar los gastos, ¿no? O sea, irse al gasto público y entonces, pues financiar todos los temas que el país tiene que hacer. Y hay otro tipo de impuestos que tiene que ver, justo como lo mencionabas, con la reparación del daño o con desincentivar alguna actividad. Parte de estos impuestos que en México son un tanto subjetivos. Tenemos impuestos de dos tipos, pensémoslo así: impuestos federales como el IVA, el impuesto sobre la renta y el IEPS, ¿no? Este famoso IEPS. Y tenemos impuestos estatales en donde cada estado de forma autónoma puede determinar algunos impuestos. Los que tenemos a nivel federal, podríamos ubicar algunos del tipo ecológico dentro del IEPS. Por ejemplo, sabes que compramos gasolina que se genera la emisión de partículas de carbono, y la gasolina tiene una variación del precio. En esa variación de precio se incluye el impuesto, el IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios, y hace que se encarezca, ¿no?, la gasolina y los combustibles fósiles. Este podría ser un impuesto ecológico. Tenemos también dentro del IEPS un gravamen para las emisiones de carbono, para los combustibles fósiles que generan emisiones de carbono, y para algunos pesticidas. La intención de esto, Javier, debería de ser que el dinero que se recaude por estos medios estuviera etiquetado, ¿no? O sea, tuviera un destino muy preciso, que sería pues restaurar, ¿no? Restaurar el daño a lo mejor que se le causa a los litorales, al agua, al ambiente, a la propia tierra. Sin embargo, aquí pues es como cuando separas la basura, ¿no?, para poderla entregar, y al final el camión la junta toda. Sucede exactamente lo mismo. Si bien tenemos impuestos que están identificados como ecológicos, la cantidad exacta no está etiquetada, más bien no está etiquetado para un fin en específico. Entonces podríamos estar viendo pues el financiamiento de cualquier otro tema diferente. Están los estados justo generando, pues tienen que hacer su paquete económico y evaluando la posibilidad de incluir algunos impuestos de este tipo, que pueden ser incluso sobre temas de hospedaje. El impuesto, el derecho sobre el agua también caería en este tipo. Y aquí lo que se esperaría es que ahora sí, de forma eficiente, se marquen, se etiqueten a través de legislación, se señale que el dinero recaudado por estos motivos se va a destinar a la restauración del medio ambiente. Ese debería de ser el funcionar. Así es. Claro, y aquí parte de todo ello, y lo vemos de este lado justamente. Sí. Quintana Roo es uno de los estados que sí ha logrado, pues, de algún modo incorporar ese tipo de impuestos, y sobre todo en el sector hotelero, en el sector restaurantero, pero también por la conservación del medio ambiente. Sobre Quintana Roo, ¿tienes algún aspecto importante de estos puntos, de estos impuestos que se han estado destacando y cómo se están destinando? Sí, hay impuestos, te digo, que el Estado, ¿no?, y en particular Quintana Roo tiene una estructura fiscal, pues, digamos que si no compleja, sí robusta. Sin embargo, sigue teniendo este tema en donde sí se recauda. O sea, sí me cuesta, sí se desinhibe que yo tenga actividades que dañen el medio ambiente, pero no se ha podido ver, y digo, esto no es ningún tipo de acusación, pero no se ha podido ver con claridad que el dinero que se recauda se destine a atender estas situaciones. O sea, que no gaste yo el dinero que recaudo para fines ecológicos, a lo mejor en la mejora de una carretera, ¿no?, que sería el caso opuesto, o en el transporte público, que a lo mejor podría ayudar,
sino que se fuera directamente a lo mejor a la limpieza de las playas, a la reforestación, a pues mejorar las tecnologías. Ese más es el tema, o sea, más que el cómo lo cobro y qué nombre le pongo al impuesto que cobro, el destino que tiene. Y aquí, como siempre, Javier, pues termina teniendo más importancia o termina uno priorizando lo urgente por lo importante. Entonces, bueno, si tengo situaciones de seguridad, ¿no? De movilidad que atender, bueno, seguramente el tema ecológico, que aunque estamos muy conscientes de él, se percibe en el largo plazo, no es atendido de la misma forma porque pues termina siendo una acción transeccional, no pensémoslo así. O sea, lo que yo invierta hoy en ambiente va a tener un efecto visible, ¿no? Que me genere un beneficio directo, popularidad, pues en muchos años no resulta entonces, sí necesario, pero no tan atractivo, ¿no? Para efectos de un efecto inmediato, que es lo que normalmente se busca con el manejo fiscal. Sí, no, por supuesto, y sobre todo por lo que tiene que ver en referencia a todo ello. Por ejemplo, aquí hay un asunto donde también ese tipo de impuestos deben tener un fideicomiso para verificar que Sí, realmente claro. está llegando a eso. Aquí los empresarios en la zona de Tulum nos encontramos, hay un impuesto que es el derecho de saneamiento ambiental que se supone debe ir enfocado para subsanar los aspectos del sargazo, para subsanar todos los impactos ambientales, pero también debe haber una supervisión referente a que esos impuestos, eso que se recauda, se aplique para resarcir todo ese tipo de daños que a veces nos impactan. Sí, aquí es que eso es un arma de doble filo, porque cuando etiquetas un impuesto, o sea, nos aseguramos de que se vaya a ese destino, podríamos quedarnos cortos, ¿no? Y si hay una contingencia como la que hoy tenemos en Quintana Roo con el tema del sargazo, a lo mejor la recaudación de ese impuesto incluso no sería suficiente para poder resolver el tema y habría que tomar recursos de otros impuestos, o sea, como normalmente se hace en una bolsa, pensemos, opaca, ¿no? Y común como es el gasto público. No podríamos entonces limitar si solo se cobró esta cantidad de dinero y solo tenemos este presupuesto. Habrá que tomar medidas. Entonces tiene un doble valor. Pero sin embargo, pues sí es importante que más que se transparente, que se norme, que se regule, que ya no sea decisión de quien cobra el impuesto en este momento para qué fines lo va a utilizar y que se hagan pues planes a largo plazo, porque está perfecto, ¿no? Está perfecto que se reparen, que se intente resarcir el daño, pero no estamos hablando de derecho penal, no es un tema ecológico y resarcir el daño no va a ser suficiente, se tiene que evitar, se tienen que tomar políticas estrictas para que el beneficio en el corto plazo, ¿no? Como a lo mejor la hotelería, ¿no? El turismo, no me genere un perjuicio a largo plazo. Y volvemos a entrar en esta encrucijada de, oye, tengo una necesidad económica en este momento que es clara de generar empleos y una necesidad a largo plazo que es la de preservar algunos espacios, ¿no? Algunos espacios que podrían ser atractivos para el turismo, pero que definitivamente en medidas, en temas, ahora sí que en una óptica ambiental, deberían de permanecer reservados. Y en esas, justo en esas andamos, como te decía al principio, atendiendo lo urgente, ¿no? Sobre lo importante. Oye, ¿y crees que realmente esos impuestos están teniendo realmente este valor, este objetivo primordial? Porque al final del día, bueno, sí, es una línea muy delgada la que existe en ese tenor, pero sobre todo que se traduzca en un beneficio. Lo decías ahorita, ¿no? De repente hay aspectos que además de la transparencia y la aplicación, pues puedan reducir, pero sobre todo inhibir, ¿no? El hecho de generar contaminantes. Sí, es complicado y, por ejemplo, Quintana Roo es un claro ejemplo en donde cuando hablo de mantener el medio ambiente, cuando hablo de tomar medidas de precaución, pues estoy hablando de inhibir fuentes de empleo, ¿no? Estoy hablando de inhibir ingresos. Y es definitivamente, no querría estar en los zapatos de quien tiene que tomar la decisión, si preservar, ¿no? un aspecto ecológico para las siguientes generaciones o generar fuentes de empleo para las actuales. Y me parece que ahí es donde de verdad estamos en un tema de una decisión compleja. Habría que buscar el equilibrio y unas cosas y otras, generar fuentes de empleo, diversificar los ingresos, pero en estados tan particulares, ¿no? Como lo es Quintana Roo, pues difícilmente se evaluaría, ¿no? Alguna acción, algún movimiento que inhibiera el turismo y con eso pues, la fuente de riqueza que es de las principales en el estado. Y sabiendo que el turismo, a pesar de que la gente acude a admirar, ¿no? los paisajes naturales,
se los está terminando, ¿no? O sea, el turismo no es muy amigo de la ecología, pero sí de los ingresos, y necesitamos ingresos para preservar la ecología, y en ese círculo, pues, no, poco virtuoso es en el que creo que en algunos casos estamos atrapados. Diferencia de temas que podrían tener que ver con el uso de combustibles fósiles, ¿no? En donde sí se podría, a través del encarecimiento, sin que esto se preste abusos de los combustibles que normalmente utilizamos, la gasolina y el diésel, a lo mejor elevando un poco el precio. Pasa lo mismo con los cigarros y las bebidas alcohólicas, o con un exceso calórico, y haciendo más accesibles energías limpias, ¿no? Energías eólicas, electricidad, que parecería que en el resto del mundo pues van un tanto más avanzados con ese tema que nosotros. Sería un tema aparte del turismo y sus efectos, y uno generalizado en donde pues sí vamos tarde, porque si bien hay impuestos que ya se les puso el nombre o se justifican de esta forma, aún no tienen un efecto favorable en los temas ecológicos. Sí, sobre todo, como dices, hacer un equilibrio para que al final de cuentas también resulte productivo y que al final tenga el beneficio o el sustento esperado, ¿no? Contador Rolando, la verdad te agradezco mucho también que nos des esta perspectiva, esta opinión, pero sobre todo que nos vayas indicando estos puntos importantes que se aterrizan con el Estado y que poco a poco también otros estados lo van asumiendo referente a todo ello, y ojalá y se puedan aplicar todos los recursos. Te agradezco como siempre, muchas gracias y excelente día. A tus órdenes, un saludo. Hasta luego, es el contador Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, que nos habla acerca de estos puntos importantes que seguramente a todos nos interesan. 9 de la mañana con 38 minutos, y antes de la